¿Qué tal, familia? Buenos días, nos encontramos de nuevo y hemos estado teniendo en estos días decembrinos, estos días de fiesta, de regocijo, en el cual todos estamos celebrando la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, aquí en la tierra. ¿Viniendo a qué? A reconciliarnos con el Padre. ¿A través de qué? A través de una confesión, una relación, una intimidad. Y estamos con Dalit Halevi. Para quienes no saben, ella es mexicana. No sé si eres poblana, pero sí naciste aquí. Sí, Es mexicana poblana y bueno, ella fue nuestra vecina. Y cuando comenzamos hace pues ya casi 15 años, estamos a unos cuantos días de cumplir 15 años como congregación. Dalit, hace 15 años. 16. ¿Cómo han pasado? Bueno, en casa comenzamos un poco antes, fue el tiempo que comenzamos en reuniones de casa, pero ya vamos a cumplir 15 años como iglesia oficial, que ya fue cuando nos establecimos después de las reuniones que teníamos en casa, y ella fue de las primeras que llegó a casa a los estudios bíblicos que teníamos con varias familias, éramos pocas familias y algunos jóvenes. Y estamos hablando, el día de ayer hablamos de la luz. Un pueblo lleno de oscuridad. Dalit nos ha estado contando cómo fue parte de su infancia con 3 hermanos judíos, ¿verdad?, de diferentes nacionalidades, con un papá y una mamá judía que se crearon incluso en Jerusalén. Y yo quiero hoy comenzar leyendo Isaías capítulo 9, acompáñenme, versículo 1 y 2, y dice: sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El profeta Isaías está hablando al pueblo de Dios de un tiempo de oscuridad y está trayendo una palabra profética que esta oscuridad no duraría para siempre. Dice: la tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Versículo 2 dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Brillará una luz. Dalit, híjole, cuando estamos siendo abatidos y nos invade la desesperación, tememos que la tristeza y las dificultades nunca van a terminar y que van a continuar todo el tiempo y hacen que nuestro panorama o nuestra visión sea oscura. Sin embargo, el profeta Isaías trae una esperanza y dice: brillará la luz. Tú el día de ayer nos estabas contando acerca de cómo fue ese primer encuentro a los 8 años, a donde tenías un problema, subes a tu cuarto, te arrodillas y buscas a Dios. Continúanos contando qué sigue. Y me acuerdo algunas cosas así al azar, ¿no? O sea, me acuerdo escaparme un domingo y meterme a la iglesia católica que estaba cerca de la casa de mis papás. Resulta que una amiga vecina de mamá le contó a mi mamá y me fue como en feria. No sé si iba yo con curiosidad o qué rollo, ¿no? Pero bueno, mis papás se separan, un divorcio muy difícil. Yo me voy a vivir con mi papá, que me llevaba muy bien con él, me llevo muy bien con él. Entonces veía a mi mamá los fines de semana. Era una situación bien complicada. Mi hermana ya se había ido a la Universidad de Israel, y mi hermano estaba, pero un rato vivió con mamá, un rato vivía con nosotros, se fue a Israel un año, regresó y se fue a Estados Unidos a estudiar. Entonces como que había ahí, estaba y no estaba, medio estaba yo como hija única. A partir de los 10, 12 años ya no había mucho de mis hermanos, ¿no? Y en general estaba yo bien, soy una chava como positiva, entonces eso ayuda. Me consta. Sí. Sí. Pero fue una etapa difícil, aparte es una etapa, sobre todo en la secundaria, donde como niña necesitas mucho la figura materna. Y mamá, que es un mujerón y mis respetos, le estaba pasando muy mal. O sea, el divorcio fue muy difícil para ella, una mujer extranjera, completamente sola en este país, no se quería ir porque pues 2 de sus hijos estaban acá. Difícil, ¿no? Y obviamente nosotros resentíamos eso. Y un día iba yo caminando en el colegio y había una amiga mía que traía un librito chiquito negro,
estaba sentada en el pasillo leyendo su librito negro. Entonces yo le digo, ¿y qué es eso? Es una amiga, toda la vida, una amiga que... Tienes la tendencia a preguntar, nunca te vas a quedar con una... No. Curiosa. Sí, curiosa. Sí. Y nunca te vas a quedar con una duda. Sí. O sea, a ver, dime, ¿por qué? ¿Pero por qué? Sí. Yo recuerdo los completamente. los comienzos de los estudios bíblicos en casa. Sí. Y entonces, pues tenía yo creo que 13 años, tal vez llegándole a los 14. Y entonces le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es una Biblia. Y yo, Y entonces me senté en el piso, creo que solo era Nuevo Testamento, y que me empieza a leer Apocalipsis. O sea, imagínate, no era así como bueno, no entendí nada, pero mi curiosidad al 1000%, ¿no? Y ella, pues súper linda, empezó a contarme, ¿no? Ese verano me invitó a un campamento. Entonces, yo había vivido en Estados Unidos, había años donde mi papá viajaba mucho, entonces vivía en Estados Unidos, hablaba inglés muy bien. Y me dice, oye, vienen unos chavos gringos de una iglesia a reunirse con mi iglesia y nos vamos a ir a un campamento a la Malinche, una cosa así. Te invito. Y mis papás, que andaban en la luna también, pues es un rollo social y que me dejan ir. Entonces, pues vi a mi primer campamento. Híjole. Entonces ahí tenía 14. Se movió mi mundo entero, Paz. Sí, claro. Me acuerdo que cantaban un montón de alabanzas, ¿no? Yo no sabía ni qué era eso. Y entonces yo cantaba, porque me gusta cantar, aunque canto horrible, pero cada vez que decían Cristo, Jesús, me brincaba eso. Entonces me quedaba callada y me lo brincaba y seguía cantando lo demás como a Dios. Yo había decidido que yo creía en Dios, pero ya el rollo de creer en Jesús, eso es otra historia, ¿no? Y como judío es otra historia. Entonces me brincaba todo eso, ¿no? Pero eso que hablas tú de que habla la Biblia de que Dios va poniendo luz, yo estoy convencida que va poniendo luz muchas veces en forma de gente que va iluminando tu camino, ¿no? O sea, esta amiga que sigue siendo muy amiga mía, fue una luz, ¿no? Había una maestra en la secundaria que amo con todo mi corazón, que igual tenía una relación muy linda con Dios, y que ella un día se sentó conmigo y me dijo, si quieres yo soy tu mamá. Ella tenía familia, tenía hijos de mi edad, y a partir de ahí ella y el esposo me presentaban como su hija. Y fueron una cubierta para mí de un abrazo de lo que tal vez yo no tenía en ese momento. Y eso fue fascinante. Y luego en ese campamento hubo gente muy específica que sus testimonios me abrieron la mente de una forma increíble, me tocaron el espíritu. Yo estaba viendo cómo mis papás estaban lidiando con el divorcio y esta gente tenía historias difíciles. Había una pareja que habían perdido un bebé. Se les había ahogado el bebé en una alberca. Y tú los veías tan en paz, tan llenos de Dios, y yo no entendía cómo puede sobrevivir algo así, estar bien. Eso tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y fíjate, el siguiente año completo, que fui muy poco a la iglesia, pero que empecé a leer mi Biblia, mi diario entero era, no me acuerdo cómo se llamaba la señora ahora, creo que Bárbara, y era querida Bárbara. Ella nunca supo que yo le escribí un diario entero, pero sacaba mi rollo con ella porque me impactó tanto el testimonio de esta señora. Y entonces así era, ¿no? O sea, lucecitas que Dios fue poniendo en mi camino. Y pues al siguiente verano volví a otro campamento. Y esa es otra parte de la... Vamos a continuar, porque dice, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Sí. ¿Fue prácticamente en este momento cuando empezaste a ver esa luz? En ese momento definitivamente decidí creer en Dios. Decidí que para mí Dios sí existe, que yo quiero tener ese Dios en mi vida. No tenía forma, no tenía conocimiento, no tenía entendimiento, pero en ese momento tuve una convicción. Ese fue el momento. Pues dice la palabra de Dios, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros estamos en tiempos de oscuridad, y la oscuridad no tan solo tiene que ver con una falta de conocimiento, sino también tiene que ver con las circunstancias en las cuales vivimos. O sea, cuando Isaías, el profeta, está hablando de la oscuridad del pueblo de Israel, el pueblo tenía un conocimiento de Dios, y tú lo tenías, un conocimiento de Dios, pero basado en una ley. Y ese conocimiento que es letra tiene que ser alumbrado por una luz
que viene a ser Cristo Jesús cuando viene a nuestras vidas y dice que Él era la luz y en Él estaba la luz. Y la luz disipó las tinieblas. Yo no sé cómo está tu vida, pero hay una luz que hace más de 2000 años vino a la tierra y vino a darnos libertad y vino a enseñarnos y a mostrarnos el camino, siendo una lámpara a nuestros pies para alumbrar el camino de la verdad. Y ese es el Jesús que hoy estamos celebrando, aquel que ilumina nuestras vidas para vivir, para tomar decisiones, para tener esperanza. Que tengas un excelente día. El día de mañana continuamos con estos hermosos devocionales. Que Dios te bendiga.